todos, bienvenidos al canal. Como habéis podido leer en la miniatura, hoy tenemos este look inspirado en Maléfica para Halloween, para la noche de Halloween. Es muy fácil de completar porque simplemente os podéis vestir de negro o de morado y complementar en esos dos colores y poneros encima una capa de esta tipo vampiro, que es lo que lleva Maléfica, y un gorrito que es con cuernos. Yo todavía no lo tengo aquí porque lo voy a pedir por internet, todavía lógicamente no es Halloween, pero para que lo podáis pensar con tiempo, hay en Amazon, hay en eBay, hay muchos gorritos de estos con los cuernos retorcidos que lleva Maléfica, y simplemente con este maquillaje ya va a quedar espectacular. Así que nada, si te gustaría saber cómo hacerlo, es súper sencillo y te invito a que te quedes a seguir viendo el vídeo. Bueno, como veis, solamente me he puesto una base de maquillaje, me he puesto la más blanquita que tengo, la más pálida, que lógicamente no es del color de mi piel. He usado esta, la Essence Camuflaje, que como solo había dos tonos muy claritos, no acerté con el color, pero para este maquillaje de Halloween nos va a venir muy bien porque da ese tono pálido. Pero si no tenéis ninguna base así clarita, lo que podéis hacer es cualquiera de vuestras bases, la que tengáis de un tono más apagado, ponerle encima con una brochita polvo de talco y luego sellarlo. Entonces eso va a dar un tono más pálido a la piel. Me he puesto dos capas de esta base y he tapado, como veis, un poquito las cejas y los labios. Ahora lo que voy a aplicar van a ser los correctores, porque me interesa iluminar sobre todo toda esta zona de aquí, lo mismo que cuando hacemos un maquillaje normal, solo que mucho más exagerado, por lo que voy a difuminarlo un poco menos. Me voy a retirar el pelo y voy a empezar a aplicar el corrector. Voy a usar este para tapar las zonas más oscuras de la ojera y por aquí también. Y luego otro que tengo más clarito, que es de camuflaje que uso normalmente, lo voy a bajar hasta aquí, por toda esta zona. En la frente también quiero dar bastante luz. Y sobre todo el tabique nasal, que aquí vamos a hacer una línea recta, me interesa ponerlo bien clarito. Y lo que voy a hacer es difuminarlo con una esponjita, pero no difuminarlo en exceso, sino que se vea blanco. Una vez que lo tenemos un poco difuminado, podemos coger unos polvos translúcidos en color blanco o neutro y lo podemos sellar. También lo podéis sellar con polvo de talco, que se va a quedar ese tonito más blancuzo, que es lo que pálido, que es lo que más nos interesa para este maquillaje de Halloween. Así que voy a poner el polvo, pero esta vez no lo voy a retirar como en los maquillajes normales, sino que lo voy a dejar ahí sellando y que se quede ese tonito blanco. Estoy usando el Fix Mate de ese. Si tenéis maquillaje normal para Halloween o para fiestas de estos que son más claritos, en blanco, en colores así que son especiales para eso, pues lo podéis usar. Vale, una vez que tenemos un tono así pálido, voy a empezar a hacer primero los ojos. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser añadir un corrector cremoso en crema clarito en la zona del párpado, para que se adhiera mejor la sombra. Solo difuminamos un poquito por la parte de aquí. Ahora, para lo que es la zona del arco del ojo, como transición vamos a usar un color negro. Voy a coger un pincel así pequeñito, no excesivamente pequeño, voy a mojar en la sombra. Previamente lo he humedecido un poco y lo que voy es a dibujar la zona de la cuenca del ojo, pero subiéndola un poquito hacia arriba.
como una rayita que una donde acaba nuestro ojo con esa línea, porque nos va a servir de base para después colocar el resto de sombras. Solamente una rayita para unirlo, no tiene que quedar perfecta porque luego vamos a difuminar con el resto de sombras. Como veis, estoy intentando que queden lo más similares posibles, pero tampoco tienen que quedar perfectas, porque como digo, luego vamos a hacer como un degradado y se van a ir corrigiendo con pinceles más pequeños para que quede lo más similar posible. Pero bueno, intentad ya que estas formitas pues que quede por lo menos a la misma altura o con la misma forma, porque va a ser la base con la que nos vamos a guiar después. Vale, una vez que tenemos la sombra negra, vamos a buscar una sombra moradita oscura. Yo en este caso voy a usar esta de Kiko. Voy a humedecer también un poquito del pincel porque me interesa que pigmente bien. Yo siempre uso el agua de avena para esto porque es lo que mejor me gusta. Y ahora voy a coger otro pincel para aplicar sombra y voy a usar una sombra verde. Lo voy a usar también con un pincel humedecido y lo voy a aplicar en toda la zona que me queda blanca, que es la zona del párpado móvil. Es como un verde agua marina, me parece precioso. Y lo voy a oscurecer un poco por aquí con este de aquí, que es un poquito más oscuro. Lo ideal es que humedezcáis cualquier pincel que estéis usando, porque eso va a conseguir que no caiga pigmento en la zona de la esfera o que caiga el menos posible y que no fastidie el maquillaje. Otro truquito que podéis hacer, podéis poner aquí un poquito de polvo de talco y luego retirarlo, ¿vale? Pero con humedecer el pincel ya las sombras no se van a caer, lo mismo que si no lo humedeces. Esta sombra es súper bonita. Vale, una vez que ya tenemos la base de la sombra, ya sí vamos a coger pinceles más pequeños, más precisos, porque no me han quedado iguales, lógicamente, porque con la brocha tan grande es complicadito. Y ya vamos a ir perfeccionando el ojo para que queden los dos lo más similares posible, tanto en tono como en delineado. Esta quizás es la parte más entretenida y la que mejor resultado va a dar. Voy a coger un pincel así finito, pequeñito, y voy primero a corregir la sombra negra y la morada. Voy a coger directamente la morada porque como lo que voy a hacer es corregir esta zona de aquí, marcarla bien, me interesa que sea un tono un poco más clarito, y luego cogeré el negro y marcaré bien esa zona. Lo que vamos a hacer ahora con la sombra negra va a ser marcar la línea de nuestra cuenca del ojo. Si tenemos los párpados un poquito más pequeños, pues intentamos subirla para que se vea un corte donde está la sombra verde con la negra, que se vea ahí como un delineado. Vale, ahora voy a buscar una sombra morada más vibrante. Voy a coger esta de aquí de la paletita de Claire.
veis ya se va viendo más un tono más fantasía. Ya lo que hay que ir es repasando la sombra de forma que se vea cada vez más intensa y más delimitada donde está un color y donde está otro. Voy a marcar un poquito más el negro. Vale, ahora lo que voy a hacer es coger un pincel pequeñito y voy a pigmentarlo bastante de blanco y aplicarlo bien delimitado en la zona del arco de las cejas, donde lo hemos aplicado primero, pero de forma que se vea mucho más intenso. Y lo voy a bajar hasta aquí. Vale, la base principal de las sombras las tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es las cejas. Para ello voy a coger, si tenéis pigmento suelto en moradito, yo el que voy a usar es el que usé en el look tonos pastel, este de Kiko, y lo voy a mezclar con un poquito de gomina para el pelo, ¿vale? Porque vamos a hacer las cejas. Voy a coger un pincel que es un difuminador de Cajal, ya es con el que yo me dibujo las cejas en crema, y me voy a echar un poquito de gomina en la mano, lo voy a mezclar con el pigmento y voy a empezar a dibujar las cejas, pero con esto, haciendo como una especie de cremita, y me voy a dibujar las cejas en morado. Voy a poner un poquito de gel fijador aquí en un cartoncito y con el pigmento suelto voy a añadirlo un poco y lo voy a ir mezclando y dibujando las cejas. Si no tenéis la sombra de pigmento podéis usar cualquier lápiz morado y luego pintarlo un poco con una sombra en moradito también. Lo que va a hacer la gomina va a ser que no caiga el pigmento al ojo y aparte ir fijando bien las cejas para que no se muevan. Dibujamos bien un piquito arriba. Si no tenéis la forma así de las cejas, si la tenéis más redondita o solamente hacia arriba, intentad marcar un pico en la zona más alta y bajarlo, porque eso es lo que va a dar esa mirada así malota de maléfica. De todas formas, esto se va a intensificar ahora con el delineado. Vale, una vez que tenemos las cejas bien moraditas, vamos a pasar a delinear el ojo y a poner pestañas postizas. El delineado lo tenéis que hacer bien rasgado hacia arriba. Como ya hemos marcado dónde acaban nuestras sombras, podéis coger cualquier delineador que os parezca más cómodo, parezca más cómodo y dibujar un delineado en plan gato, ¿vale? Que empiece en la zona del lagrimal y que se vaya abriendo hacia arriba. Lo podéis hacer con cualquier producto, bien en crema, líquido, como queráis.
Vale, una vez tenemos el delineado vamos a hacer la parte de abajo del ojo y después vamos a remarcar un poquito más la sombra y a darle un toque de fantasía con una sombra un poquito más llamativa. Vale, por la parte de abajo voy a volver a coger la sombra verde y un pincel biselado y voy a marcar toda la parte de abajo del ojo sin miedo. Lo alargamos por donde hemos hecho la rayita del eyeliner, lo podemos marcar aquí un poquito más. Vale, y una vez que tenemos esto, vamos a coger un color moradito y lo vamos a poner justo por la parte de aquí. Yo voy a coger este también, de la misma paleta. Y ahora vamos a coger un pincel así chatito y vamos a poner más color en la zona donde más resalta. Por ejemplo, voy a usar esta sombra que es verde así fuerte y la voy a poner aquí para dar más intensidad al verde. Como veis, lo que hace es intensificar ese color solamente, no le cambiamos el tono. Y voy a usar lo mismo para la zona más interna del delineado de abajo. Vale, y ahora con el mismo pincel lo voy a limpiar y voy a coger una sombra más intensa en moradito, voy a coger esta de aquí abajo y voy a hacer lo mismo en esta parte de aquí. Como marcando una fina línea donde acaban los otros tres colores. Y esto lo voy a hacer también en la parte de abajo. No tengáis miedo de bajarlo más porque es un maquillaje de Halloween y no es como un maquillaje normal, no se va a ver muy exagerado. Es como ya prácticamente pintando la ojera, ¿veis? Vale, una vez que lo tenemos voy a delinear el interior del ojo en negro, con un negro extenso y a poner pestañas postizas. Lo voy a hacer fuera de cámara para ahorrar un poquito de tiempo. Vale, pues ya tenemos las pestañas postizas, como veis cambia completamente el look, son unas pestañas muy espesas que son para disfraces o para cuando quieras hacer un maquillaje muy dramático. Se ponen igual que la otra, solamente que cuesta un poquito más porque la base es más recta al llevar tanta cantidad de pelo. Y bueno, ya tenemos los ojos prácticamente acabados, falta algún detalle que lo haremos al final para repasar. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar el contorno, lo mismo que no hacemos el contorno de nuestro rostro, pero en plan más exagerado, con tonos muy fríos y usando sombras, lógicamente, en vez de productos de contorno. Para hacer el contorneado de la nariz voy a usar una sombra azul oscura, voy a usar esta de aquí y voy a usar un pincelito, el mismo que he usado para poner la sombra morada. Lo que tenemos que hacer es, desde esta zona, marcar una línea y dejar una nariz completamente recta. Desde la ceja y luego aquí dibujar esta parte de aquí para que se nos quede una nariz muy recta. No importa que pongáis bastante pigmento porque luego lo vamos a difuminar, entonces podéis marcar las rayas sin miedo. Y una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es bajar la sombra como difuminándola hacia abajo. Para ello voy a coger un tono un poquito más claro de azul y lo voy a bajar hacia abajo.
a dibujar como un triangulito, así y así. Y también lo difumino hacia abajo. Vale, y una vez que tenemos la nariz vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar unos pómulos bien definidas y para ello vamos a hacer aquí como un triángulo y vamos a intentar hacerlo a la misma altura. Para ello vamos a guiarnos por nuestra mejilla, empezamos ahí el triángulo y lo acabamos prácticamente en mitad de la oreja. Voy a dibujarlo. Lo que queremos dar sensación de una cara muy alargada, por ello intentaremos que llegue aproximadamente hasta aquí y que sea siempre hacia arriba. Y rellenamos también lo mismo que hemos hecho aquí con el otro azul o con el mismo difuminado, todo lo que es la zona del contorno. Estoy buenísimo ahora mismo. Y ahora nos miramos de frente y tenemos que alargarlo un poquito, lógicamente sin que llegue a la boca, pero en dirección a la boca, que acabe el triángulo bien difuminado, porque eso es lo que va a dar esa sensación más fantasmagórica o fantasmagórica. ¿Qué es? ¿Fantasmagórica o fantasmagórica? Fantasmagórica. Vale, una vez que tenemos eso, hacemos lo mismo en la barbilla, un triángulo pero hacia arriba. Y por último, lo más importante del look es dibujar aquí un triángulo, pero esto lo vamos a hacer con una sombra un poquito más oscura. Voy a usar prácticamente negra, si tenéis una negra, y si no pues con la misma pero dándole más intensidad. Y vamos a dibujar aquí un triángulo. Y no lo quiero tan puntiagudo. Vale, y ya todo esto pues lo rellenamos. Lo que pasa es que lo voy a rellenar un poquito más oscuro que los demás. Intentamos que se pierda un poco en la línea del pelo para que no se vea muy cantoso. Estaba mucho mejor para esto. Sé que es difícil integrarlo, pero bueno, tampoco lo tenéis que integrar del todo porque lo que es el disfraz de Maléfica lleva un gorro con unos cuernos y el gorro empieza aquí. Pero vamos, lo justo para que podáis poner el gorro encima y que no se vea ese corte. Voy a marcar con este gris, que me ha gustado más este triángulo, para que se vea un poquito más exagerado. Es mejor que vayáis poniendo poquito pigmento y como lo vayáis haciendo como yo estoy haciendo, poco a poco subiéndolo hasta que deis con el tono que queráis, porque si no se va a quedar desde el principio muy marcado y luego corregirlo es más difícil. Qué alegría poner el color sin miedo, pensando que es un disfraz. Voy a marcar un poquito más esta zona de aquí para hundirla más.
que ya tenemos todo marcado, voy a coger un pincel difuminador y voy a difuminar un poco esto para que no se vea tan exagerado y así lo integramos un poco más con el maquillaje. Ahora vamos a coger un pincel de contorno o una brochita o lo que queráis y vamos a coger una sombra blanca y vamos a dar luz en la zona donde teníamos más pálido, donde queríamos más pálido, que es en la zona de aquí. Yo voy a coger este blanco de aquí y voy a aplicarlo a toques para que coja más pigmentación por toda esta zona, por la nariz, por todos los huecos donde ahora mismo tenemos color piel. Si lleváis Maléfica, lo que llevas una capa con los hombros hacia arriba. Yo no enseño el disfraz porque me lo quiero pedir por Amazon, todavía no es Halloween, pero lo estoy adelantando el maquillaje por si os doy una idea para disfrazaros. Pero lo que es la capa lleva como una sombrera hacia arriba, o sea que solo se va a ver una parte del cuello, pero lo ideal es que bajéis el blanco hacia abajo para que no se vea el corte en el cuello y no quede tan mal. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de iluminador en esta zona, un poquito bastante, para que se vea resaltado y que se vea más fantasía. Para esto sí que me va a encantar este iluminador de Bershka, que ya lo he usado en alguna ocasión. Y lo voy a poner en la punta de la nariz, en esta zona. Además voy a poner bastante cantidad, porque no me importa que sea muy evidente, porque estamos hablando de un disfraz. Con el mismo aplicador lo estoy poniendo. Vale, lo voy a poner en esta zona aquí también, que quiero que resalte bastante este centro. Y en la barbilla, esta parte de aquí. También lo vamos a poner aquí en los labios, todo esto. Y ahora ya con el pincelito que uso para el iluminador, a difuminarlo. Este no me importa que sea blanco porque como veis va ideal. Lo abrimos un poco. Este lo voy a difuminar así hacia arriba. Este voy a dibujar aquí así, como siguiendo ese triangulito y bajarlo un poco por la nariz, pero muy poco, solamente para que se vea el foco ahí. Lo que va a hacer que luego con la luz de noche se vea el look así llamativo y se vea tipo fantasía. Además este iluminador tiene como muchas particulitas. Si no tenéis iluminador podéis poner un poco de purpurina así en esa zona para que se vea ese destello, o un iluminador normal. Vale, y ahora vamos a ir con los labios, los vamos a poner en un tono moradito pero jugoso, así que lo que voy a usar va a ser dos delineadores, uno que es un poquito más oscuro y otro que es un poquito más claro. Este es de ojo, por eso es más oscuro. Y lo que voy a hacer es ponerlo, os voy a aplicar entero el delineado, el oscuro.
Y ahora voy a rellenar estas partes de aquí con el oscuro. La roto y la punta. Vale, y ahora con el que tengo acá un poquito más clarito voy a rellenar el resto del labio. Si tenéis un labial morado también os sirve. Yo es que no tenía justo este color de labial. También podéis usar cualquier labial aunque sea un poquito más oscuro o más rojizo y ponerle encima un poco de sombra. O sea que como es Halloween todo vale. Vale, y encima lo que voy a poner es un gloss con purpurina para que llame más la atención. Vale, me he puesto una cinta así negra como para asemejar un poquito para que veáis cuando tengamos el gorro, y me voy a subir el pelo hacia arriba, que da el efecto más parecido a cuando lo tengamos. El maquillaje ya está prácticamente acabado, o sea que ahora mismo lo que vamos a hacer es resaltar un poquito más los tonos de los ojos, porque como veis al acabar el rostro ya no se quedan tan llamativos como al principio. Entonces le vamos a poner un poquito más del verde para que ilumine un poquito y un poquito más del morado en la zona del arco de la cara. Voy a bajar el moradito luminoso con el que hemos hecho las cejas hasta aquí, hasta el lagrimal, para un poco unificar donde acaba el contorno de la nariz con ese moradito, para que no se vea ahí tanto espacio y dé la sensación de que los ojos empiezan más cerca y son más alargados. ¿Veis? Al acercarlo hasta ahí hace como que los ojos empiezan un poquito más pegados a la nariz, y así podemos alargarlo un poco más y que dé esa sensación de mirada de gata que tiene de Maléfica. Lo que estamos haciendo es perfeccionar el maquillaje, ya este paso lo podéis omitir si os gusta como está, pero a mí me gusta darle un poquito más de luminosidad y que resalten más los colores. Vamos a marcar también con este moradito un poco esta parte para que combine más con los ojos y que no quede tan apagada, pero solamente, como veis, un toque, como esta sombra luminosa. Le dais ese toque de luminosidad y va a quedar muy chulo. Y ahora voy a abrir un poquito más la mirada hacia la sien. Remarcamos a nuestro gusto. Vale, por último, ya que hemos arreglado los detalles del ojo, como veis han quedado bastante más chulos, al tapar un poquito la sombra con las pestañas postizas, lo que voy a hacer es dar más luminosidad al verde del ojo, con el que he usado antes. Pero voy a usar para coger más intensidad, estas brochitas que no se utilizan para nada, que son como de esponjita que vienen con todas las sombras de ojos. Pues lo que voy a hacer va a ser humedecerla bastante para poder poner bastante pigmento verde en el ojo y que se vea bastante más. Y voy a volver a usar este verde.
así como veis se ve bastante más fuerte. Y le voy a dar también por un poquito más intensidad a la parte de abajo, para que se vea la mirada más amplia. Lo difumino siempre hacia afuera. Vale, y ahora ya por último lo que voy a hacer es poner un poquito de máscara de pestañas y marcar un poquito más el delineado, porque al poner las pestañas siempre se mueve un poquito, se pega con el pegamento y no se ve tan intenso, para intensificar un poquito más la mirada. Pues nada, este es el look acabado, el look de Maléfica. Como veis, solamente con productos de maquillaje normales hemos podido hacer un maquillaje muy chulo de Halloween. Aquí lógicamente no se ve lo bonito que es este maquillaje de noche, porque es luz de día, y por la noche hacen más efectos los iluminadores con las luces artificiales y lo que es el brillo y tal, y se ve mucho más chulo. Lógicamente ya acabado el look se va a ver mucho más guay, pero fijaros que solamente, como os decía, con maquillaje normal, y como complemento podéis usar una simple capa negra que hay en todas las tiendas de disfraces, salen súper baratitas, y con el gorro de los cuernos, que eso es lo que nos va a dar más lo de Maléfica. Os podéis vestir de morado, un vestido entero morado y encima la capa, y ya os paráis con un cinturón. Súper fácil, como veis es un look muy bonito, femenino, porque a mí me gusta hacer disfraces femeninos, no me gusta el típico sangre y zombie, no sé, me resulta muy antifemenino eso y no me gusta, pero bueno, nos deja ser un personaje maléfico, un personaje de terror. Y nada, espero que os haya gustado, que os sirva de guía para este Halloween o para el que viene. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, os mando un beso muy grande y que tengáis una estupenda noche de Halloween. Chao.